¿Cómo están, iglesia? Muy buenos días. Qué gozo poder tenerlos una vez más aquí en casa este día domingo. Ha sido un buen tiempo de alabanza y oración en casa. Amén. Como saben, estamos hoy y el próximo domingo transmitiendo desde la iglesia. No hay servicio presencial esos dos domingos. Nos estamos cuidando por algunos contagios que ha habido, pero el Señor está con nosotros. Amén. No desesperamos. ¿Sí? Estamos seguros en sus manos. Entonces, simplemente hay que poder tomar ciertas acciones, ¿no? Y ser responsables, nada más. Son 2 semanas y yo creo de que vamos a tener un buen tiempo también desde casa, ¿sí? Vamos a tener un buen tiempo ahí, así que no te desconectes de esta transmisión. Amén. El Señor tiene una palabra para nosotros esta mañana, sí, una palabra hermosa, yo lo creo. Así que espera en el Señor esta mañana porque Él tiene algo que decirte. Amén. Amén. Es un poco extraño, estábamos acostumbrados los domingos al menos a tener personas aquí, pero bueno, no hay personas, pero vamos adelante, ¿sí? Adelante porque la palabra de Dios igual sigue, ¿sí? Bueno. Estamos en la serie Perder para Ganar. Seguimos con esta serie y el día de hoy, el tema que vamos a hablar el día de hoy titula, o la meditación del día de hoy titula, Solo en sus manos. Y quiero leer Jeremías 18:6, en lo cual vamos es el versículo clave de esta meditación. Y vamos a leer Jeremías 18:6. Dice la palabra de Dios: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Jeremías 18:6. Oramos, amados, amada iglesia. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, nunca nos dejas. Siempre tienes algo que decirnos y esta mañana lo recibimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, amados, el profeta Jeremías, en este tiempo, cuando está acá, nos está hablando en esta parte de la Biblia, nos está hablando a través de una parábola. Y voy a ir un poquito más atrás. Lo que dice Jeremías 18, el 1 al 4, dice: esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y ahí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Interesante, ¿sí? Interesante lo que Jeremías nos habla aquí. Ahora, en este contexto, en el lugar del trabajo del alfarero se encontraba a las afueras de la ciudad, ¿sí? O sea, su residencia estaba a las afueras de la ciudad. ¿Por qué? Porque en esta parte baja de la ciudad de Jerusalén había abundante arcilla, que era con lo que el alfarero trabajaba. Entonces esa era la razón por la cual el alfarero se asentaba ahí, porque tenía a la mano o más rápido el poder conseguir el material con el cual él trabajaba. Ahora, el trabajo del alfarero era diferente al de hoy, porque obviamente ahora está más, digamos que hay máquinas con electricidad quizá que se puede usar, pero en esa época no. En esa época todo se trabajaba manualmente, ¿sí? Era diferente. Entonces usaban 2 discos de madera, ¿sí? Digamos como lo que tenemos acá, ¿sí? El disco que estaban unidos por un eje, los dos, y con el de abajo el alfarero lo movía con el pie y arriba, estaba puesto el barro ahí que iba moldeando mientras movía con el pie el disco que hacía mover el disco superior, ¿ok? De esa forma el alfarero trabajaba, ¿ok? Ahora, obviamente esta masa de barro, de arcilla, que trabajaba el alfarero, primero tenía que ser preparada, ¿ok? Entonces, primero lo que hacían era mezclar con los pies esta arcilla,
¿no? O sea, la mezclaban con agua, iban trabajándola con los pies hasta obtener una masa homogénea que tenía que estar libre de paja, de restos de plantitas, de hojas, de piedritas. No podía tener eso, entonces tenía que estar homogénea, tenía que ser una masa consistente para que se pueda usar. ¿Okay? En el hacer algún recipiente, algo, ¿no? Una jarra, algún recipiente que cualquiera que haría el alfarero, pero tenía que ser una masa consistente y que no tenga impurezas. Entonces, esta masa tenía que estar lista para ser moldeada. ¿Okay? Entonces, si no había esto, al momento de que este utensilio que hacía el alfarero entraba al horno, iba a poder quebrarse por estas piedritas o estos restos que iba a tener esta arcilla. No iba a estar pura, no se iba a poder trabajar, entonces iba a arruinar el utensilio que se iba a estar haciendo. ¿Okay? Entonces, no es que simplemente agarraban barro y ya está, con eso hacían, no, era un barro que tenía que estar en arcilla especial, tenía que prepararse y todo eso, ¿no? Ahora obviamente puedes comprar arcilla ya trabajada y todo, en la cual solo tienes que echar agua y ya está. Antes ellos preparaban desde el principio todo hacían todo el proceso, ¿ok? Y bueno, esto es lo que nosotros tenemos que tener para tener el concepto del alfarero que hay en nuestra cabeza. Cómo trabaja el alfarero. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Primeramente, nosotros tenemos nuestro alfarero, que es nuestro Dios. Amén. Pero nosotros solo somos el barro. Nada más. Somos el barro en sus manos. Ahora, quiero que leamos Isaías 64:8. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 64:8? Dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. ¿Sí? Voy a leer una vez más. A pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Isaías 64:8. Yo me acuerdo que hace tiempo había una canción que cantaba en la iglesia cuando era niño, ¿no? Que decía esto, ¿no? Yo soy tu barro, Señor, haz de mí lo que quieras, hazme de la forma que tú quieras porque tú eres el alfarero. Yo de niño no entendía lo que era el alfarero, era muy niño, muy pequeño, pero escuchaba la canción y se me hacía rara, ¿no? Hazme de la forma que tú quieras porque tú eres el alfarero. No lo entendía en ese momento, ¿no? De qué hablaba la canción, ¿no? Ahora, ¿saben? Hay ocasiones en que nosotros nos demoramos en aceptar que solo somos barro. ¿Sí? Y quiero que me captes aquí esto, ¿no? A veces nos demoramos en aceptar que somos barros. O sea, no te digo que lo aceptemos románticamente como esta canción, ¿no? Yo soy la que me acuerdo que decía, yo soy tu barro, Señor, haz de mí lo que quieras, decía, ¿no? Pero a veces, o sea, era muy romántico, muy sentimental, muy bonito, ¿no? Sí, Señor, yo soy tu barro, pero acá yo estoy hablando de no decirlo solamente de la boca para afuera, sino de aceptar de verdad, de vivirlo, de que realmente somos barro en sus manos. Que realmente somos ese barro que va a llegar a ser un utensilio que sirva para la gloria de Dios. Entonces, ahora, para poder llegar a ser un utensilio que sirva para la gloria de Dios, vamos a necesitar procesos en la vida. No es como lo que hemos visto, ¿verdad? No es que simplemente vayas y agarres y pum, ya está. Sino que hay un proceso por el cual pasa este barro para ser usado. No es cualquier barro el que se va a usar. Lleva un proceso. ¿Sí? Primero sacar todas las impurezas, ¿sí? Ser amasados y ahí recién cuando seamos una masa de barro que sirva y esté lista, el alfarero comenzará a moldear nuestras vidas. ¿Sí? Comenzará a moldearlas, comenzará a dejarlas en un lugar para que sequen y luego ponerlas al horno. Son procesos.
el secado que tenía estos utensilios no eran al sol, sino eran en sombra. Tenía que pasar un proceso de días para que seque a la sombra, ¿sí? Y para recién ponerlo en el horno, ¿sí? Entonces había procesos, ¿sí? Y procesos que por sí solo el barro no lo podría hacer. No es que el barro se levantaba y decía, ya estoy listo, me voy a poner sobre la mesa del alfarero, sobre el disco, sobre donde que él trabajaba, ya estoy. No, el barro en su etapa primitiva, ¿sí?, no servía, tenía que pasar un proceso, ¿sí? Entonces el barro no lo puede hacer, él no puede hacerlo por sí mismo. Todo este proceso que pasa el barro para ser usado es mérito del alfarero. Él conoce qué usar, conoce qué impurezas, qué cosas sacar, qué nos sirve, qué sacar para poder tener esa masa de barro, de arcilla que va a servir. El barro no lo podía hacer, eso lo hacía el alfarero. Es mérito del alfarero. Nosotros somos barros y Dios es nuestro alfarero. Eso es verdad. El experto, Él es el experto que hará de nosotros lo que Él quiera hacer, porque Él es el experto. Amén. Al final Él es el alfarero y nosotros simple barro. Nada más. Nada más. No somos más que el barro que Dios va a usar y debemos dejar usarnos por Él. Sí, yo recuerdo que mi hermano, no es alfarero, pero recuerdo que mi hermano, uno de mis hermanos, hacía algunas cosas con las latas las latas de leche, ¿no? Y me acuerdo que él, no sé si hacía muchas, pero recuerdo una que él hizo como un bus de esos de viaje, ¿no? Un bus así con la lata, ¿no? No me acuerdo si la martilló, pero hizo como un prototipo de un bus. No sé, no recuerdo bien si lo terminó, pero recuerdo que lo estaba haciendo. Tú veías una lata, ¿no? Pero él había diseñado un pequeño bus, ¿no? Le gustaba mucho, nos gustaban mucho los buses y todo eso cuando estábamos entrando a la adolescencia, ¿no? Entonces, nosotros quizá nos vemos, somos solo barro, pero en las manos del alfarero seremos mucho más que eso, si nos dejamos moldear y trabajar por el alfarero. Quiero que leamos Romanos 9:20. ¿Qué dice Romanos 9:20? La palabra de Dios dice, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿Saben, hermanos? Su voluntad, la voluntad de Dios siempre es buena, es perfecta y es agradable. Y eso tenemos que tenerlo bien grabado aquí. La voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, aunque muchas veces no la entendamos quizá. Debe ser, no sabemos quizá el porqué de una situación. ¿Y saben por qué? Simplemente la debemos aceptar porque Él es soberano. Dios sabrá el porqué. Su voluntad es buena, perfecta y agradable, porque es su voluntad. Y Él es soberano. Aunque muchas veces nos preguntemos, ¿por qué Dios? ¿O por qué esto? ¿Sí? Simplemente, quizá Dios nos dirá, porque es mi voluntad. Y yo soy soberano. Quizá nuestra pregunta no debería ser, ¿por qué, Señor? Sino, ¿para qué? ¿Para qué esta situación en mi vida? ¿Para qué estoy pasando esto? Señor, ¿cómo vas a usar esta situación de mi vida para bendecir a otros? Cuando nosotros estamos viviendo en su palabra y estamos haciendo la voluntad de Dios, no es que todo va a ser un jardín de rosas, no, habrá situaciones difíciles quizá, pero nosotros cuando vayamos a su presencia debemos decir, Señor, ¿y esto para qué? ¿Para qué Dios tú lo vas a usar? ¿Cuál es la razón en la cual es que tú quieres usar esto en mi vida? Y Dios te la va a revelar. Dios te la va a revelar, porque su voluntad
siempre será buena, hermanos. Siempre será buena, perfecta y agradable. ¿Saben? Solo en la cabeza del alfarero está la obra terminada de nuestras vidas. Solo en su cabeza, nada más. Cuando les hablaba de mi hermano, ¿no? Él hacía estos, creo que mis hermanos también antes hacían barcos, algo así con las latas, no recuerdo bien, pero quizá en la cabeza de él no miraba una lata, sino él miraba un bus, no miraba la lata. Yo no he sido muy bueno para hacer cosas, para dibujar o para hacer, no sé, algo de escultura. No he sido muy bueno en eso, ¿no? Entonces, quizá en mi cabeza no había, ¿cómo se llama? No lo podía concebir como él lo concebía esto, ¿no? Pero es así. El artista siempre está mirando qué es lo que él ve, lo que va a hacer. No ve el material simplemente, sino ya está viendo la parte terminada. ¿Cómo se va a hacer? Así es el artista, ¿no? Ya ve las cosas hechas, aunque todo esté simplemente en material. Entonces, todo está en la cabeza del alfarero, cómo es la obra terminada. ¿Qué dice Jeremías 18:4? Dice la palabra de Dios: pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Qué interesante, ¿no? O sea, estaba haciendo, se le fue de las manos, no estaba saliendo bien eso, la volvió a rehacer hasta que, bueno, ahora sí me gusta. Esto es lo que estaba en mi cabeza, esto es lo que yo estaba pensando. Así era como debería quedar. Cuando a veces quiero, porque yo soy músico, ¿no? He estudiado música, pero bueno, aparte del estudio está ahí la música siempre en mi sangre, en mi familia y todo. Y cuando había una idea musical, acá nace, los sonidos están acá en la cabeza. Ahí están como si tuviera una guitarra o un pianito en la cabeza y suena, ¿no? Y lo que hago es, lo imagino, cómo suena, a veces lo tarareo, ¿no? Y lo paso a un instrumento, ¿no? O a veces lo grabo en una, no sé, una nota de voz para no olvidarme, ¿no? Porque ahí sale, ¿no? Está en mi cabeza, ¿ok? Entonces, y si lo comienzo a tocar, no es como me lo imagino, no, así yo no me lo imaginaba. Y así es el alfarero. No es esto no era, lo voy a volver a hacer, esto no es mi plan, así va a ser, y ahí está hasta que va moldeando nuestras vidas. Nuestro Dios, ¿saben? Ya tiene un plan preconcebido para nosotros, ya tiene un plan, así como el alfarero ya tiene, yo quiero hacer esto con este barro, nuestro Dios tiene un plan ya preconcebido para nosotros. Él no ve una masa de arcilla, Él no ve barro simplemente, Él ve un producto terminado en nosotros. Él murió en la cruz porque nos vio qué podíamos hacer en su nombre. Entonces Él ve en nosotros un producto terminado, ¿sí? Quizá hoy solo tú puedas ver en tu vida como una masa de barro. Quizá tú te veas hoy y digas: Señor, pero solo soy una masa de barro y ni siquiera bien trabajada, ¿no? Pero Dios ya ve un producto terminado. Ya ve un utensilio que Él va a usar para su reino, ¿sí? Yo te aseguro eso, que Dios no ve barro con piedras, con cositas, no. Dios ve el producto terminado en sus manos, porque Él está en la cabeza del alfarero y Él es nuestro alfarero. En Filipenses 1:6 dice la palabra de Dios: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Escúchenlo una vez más: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Qué hermoso. Así que estamos seguros que Él empezó la buena obra en nosotros. Estemos seguros de esto. Si nosotros hemos venido a sus pies, hemos aceptado a Jesús, hemos decidido seguir sus pasos, entonces, amados, estemos seguros que la obra que Él empezó, Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar
en nosotros. Él irá moldeando nuestras vidas, Él irá sacando lo que tiene que sacar y Él la va a perfeccionar. Nuestro Dios es tan bueno que Él no nos desecha. Qué bueno es que es Dios, ¿verdad? ¿Cuántas faltas habré cometido yo en las cuales, esto ya no sirve? Pero el Señor no nos desecha, aun cuando nos estemos saliendo de sus manos. Así como esta masa que estaba haciendo el alfarero se le salió de las manos cuando estaba trabajándola, pero volvió a hacer lo que él tenía pensado para esta masa de barro, el alfarero. Cuando nosotros estemos queriendo hacer nuestra propia voluntad, queriéndonos salir, el alfarero, al ver que la vasija se está estropeando, que nuestras vidas están haciéndose cosas raras porque queremos hacer nuestra propia voluntad, entonces va a volver a hacerlo. Lo vais a hacer, esto no, vamos a hacer lo que está en mi cabeza. Eso dice el alfarero, nuestro Dios. Así que Él va a comenzar a hacerlo de nuevo. Lo va a volver a hacer hasta que quede como Él quiera. Así como dice, o así como habla del alfarero aquí en Jeremías, no, hasta que quedó como Él quería. ¿Qué dice? No, pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Así hasta que le quedó bien, ahora sí está como yo quiero. Entonces, Él va a trabajar en nosotros hasta que vea qué es lo que Él quiere ver. Así va a ser. No nos va a desechar. El alfarero no desechó el barro, lo deshizo para decir, esto no es así, lo voy a volver a hacer. Entonces, quizá nosotros nos vamos a estar sintiendo amasados, ¿sí? En la vida, ¿no? O quizá cuando veamos que ciertos planes que fugazmente se nos ocurre, ¿no? En la cabeza no están saliendo, o algunas decisiones que hemos tomado están cerrándose las puertas. Cuando veamos esto, es porque simplemente el alfarero está, vamos a hacerlo de nuevo. No, esto no es. Entonces, cuando veamos que algunas situaciones no están pasando, tranquilos, porque el alfarero está haciendo de nuevo las cosas y no nos va a desechar, sino está, de nuevo, lo voy a hacer de nuevo. Va a amasar, va a darle forma una vez más. Pero ¿saben? Lo interesante es que no va a ser según a nuestra voluntad, sino según a su voluntad. Nosotros no venimos como barro, esto quiero. No, simplemente somos barro y el alfarero sabrá qué hacer. Y ¿saben? Todo va a estar bien, porque su voluntad es buena, perfecta y agradable. El alfarero nunca nos va a abandonar. Eso quiero que haya seguridad en nosotros. Nuestro Dios no nos va a abandonar, no tirará de nosotros, no dirá esto no me sirve, sino dirá, acá esto hay que hacerlo de nuevo, esto no es lo que, no está en mis planes. Y boom, volverá a amasar y lo volverá a hacer. Y hará conforme a su voluntad, conforme Él quiera hacer. Así es nuestro Dios. Sí, quizá esas situaciones sean difíciles, pero será para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas, amados hermanos. Y eso debe hacernos sentir tranquilos en los momentos complicados de la vida. ¿Sí? Cuando estamos decidiendo tomar acciones en la vida, pero con Dios, cuando hemos tomado como decir, hemos dicho, Señor, aquí está nuestra vida, y le hemos dado la rienda de ellas a Dios. Ahí quizá haya momentos que parecieran, ¿y acá qué está pasando? ¿Será Dios? Acá hay piedritas todavía, no, esto no, acá todavía hay cosas que hacer, acá hay cosas que arreglar. Tranquilo, yo soy el alfarero. Tranquilo, yo soy el alfarero. Y mira, lo que tengo acá en la cabeza, ni siquiera te lo imaginas. El producto terminado, ni siquiera te lo imaginas.
porque está acá, está en los planes del alfarero, de nuestro Dios. Así que ni te imaginas los planes de Dios para tu vida todavía, no te lo puedes imaginar. No puedes imaginarte el producto terminado que está en los planes de Dios para tu vida. Solo déjate moldear por Él. Solo déjate moldear por el Señor. Espera en Él. Espera en el Señor. ¿Qué dice su palabra en Jeremías 29:11? Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. ¿Saben, amados? Dios trabajará en nosotros, sí, pero como Él quiera. Recuerda, Él es soberano. Él es soberano. Él sabe la forma que quiere darnos. Él es el único que lo sabe. Y el fin que quiere para nuestras vidas. Él sabe qué utensilio quiere y para qué fin lo quiere. Solo Él. Él sabrá. Y Dios usará, ¿saben? Usará circunstancias, usará personas que van a ayudarnos a ser moldeados. Circunstancias que ni entenderemos, pero que Dios usará para ser moldeados. Personas que vendrán y nos aconsejarán y ayudarán a nuestras vidas para ser moldeados. Personas que quizás persigan nuestras vidas y quizás no quisiéramos tener de cerca, pero ayudarán para ser moldeadas nuestras vidas. El Señor usará todos los fines, porque Él es el alfarero y Él sabrá cómo hacer para que nuestras vidas sean moldeadas. ¿En qué tiempo? No lo sé. Solo Dios sabe el tiempo. Solo Dios lo sabe. Y cada uno de nosotros tendrá su tiempo. Dios trabaja con cada uno de nosotros en forma personal, no en forma grupal, no, sino en forma personal. En su tiempo, Él lo hará. Él trabaja así. Así trabaja nuestro Dios. Eso, yo creo que eso debe hacernos vivir con esperanza. Siempre con esperanza. En que, Señor, tus planes son buenos. Tus planes son buenos. Y saben, sus planes son buenos, pero no en nuestra propia opinión. No en según nuestros sueños, no según nuestros anhelos, sino según sus planes, no según lo que yo quiero, sino según lo que Él quiere ver en mí. Él es el soberano, Él es Dios, Él es mi Dios. Es de acuerdo a su soberanía. Dijimos que el alfarero, para poder modelar el barro, usaba unos discos que al moverlos con los pies hacía mover el disco superior y de esta forma la masa de barro que le daba forma. Ahora, amados, ese mover de los discos, ese mover, está a la libertad del alfarero. Está a la libertad del alfarero, según lo que Él quiera hacer. ¿Saben? Nosotros estamos en ese disco, ¿no?, que da vueltas. Y el alfarero sabrá si lo hace lento, lo hace más rápido, de acuerdo a lo que va a hacer, de acuerdo a los tiempos de Dios. Serán sus tiempos. ¿Y por qué el más rápido? ¿Qué forma le quieres dar? No sé, serán los tiempos de Dios. Parece que mi disco va muy lento. No sabes, son los tiempos de Dios. Quizá a veces nos parezcan lentos o quizá que no avanzan, pero son los tiempos de Dios. ¿Saben? Esto no nos debe importar, porque si lo estamos dejando todo a control de Dios, Señor, tú toma el control de todo, sus tiempos siempre serán perfectos. Siempre. No va a haber duda en nuestro corazón, simplemente vamos a decir: hey Dios, tus tiempos son perfectos. Hermanos, para ir terminando, solo en sus manos realmente vamos a ver su voluntad cumplida en nuestras vidas. Solo en sus manos, solo en las manos del alfarero. No nuestros sueños cumplidos, sino su voluntad cumplida. Y quiero que escuches bien esto. Te aseguro que los sueños y planes de los apóstoles
eran otros. Pero cuando se encontraron con Jesús, lo cambiaron todo. Yo te aseguro que los sueños, los planes de Pedro, de Juan, los planes de los discípulos, eran otros. ¿Sí? Los planes de todos ellos quizá eran diferentes, pero se encontraron con Jesús y los cambiaron todos por seguirlo. Y saben, quizá la mayoría de los apóstoles tuvieron un final de mártir. Y te aseguro que sus planes antes de conocer a Jesús no eran de mártir. Pero quizá la mayoría de ellos tuvo un final de mártir. Y nadie lo tenía planeado así. Pero te aseguro que cumplieron la voluntad del Señor. Te aseguro que cumplieron la voluntad del Padre, que era ser discípulos y extender el reino de Dios. ¿Saben? Quiero que escuches lo siguiente. Nuestros planes no son nada ante los planes eternos de Dios. Nuestros planes no son nada, absolutamente nada, ante los planes eternos de Dios. Nada. Así que dejemos que Él nos moldee. Dejémoslo. Y Dios hará lo que Él quiera con nuestras vidas. En el momento que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Dejemos que Dios nos moldee. Dejemos nuestras vidas en sus manos. Y solo en sus manos vamos a ser moldeados. Y quiero terminar leyendo una vez más nuestro texto que leímos al principio, que dice: pueblo de Israel, Emanuel, Abraham, Lucía, Iglesia Bíblica Emanuel, Emanuel Arequipa, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, Emanuel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Quiero que leas este texto y le cambies en Israel y pon tu nombre ahí. Yo quiero que tus vidas sean como el barro en las manos del alfarero. Amén, iglesia. Amén. Gracias. Gracias por este tiempo. Quiero orar rápidamente con ustedes y darle gracias a Dios por este tiempo, ¿sí? Señor Jesús, Padre Celestial, yo te doy las gracias esta noche. Gracias, Señor. Gracias porque has hablado a mi vida y yo sé que has hablado a la vida de los hermanos esta noche. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre, y queremos ser barro en tus manos. Moldéanos, trata nuestras vidas y haz lo que tú quieras con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Gracias, iglesia. No te desconectes, es porque todavía hay Zona Kids, hay todavía mucho más. Así que vamos, adelante, iglesia, adelante. Seguimos adelante, no nos detenemos, ¿sí? Dios te bendiga enormemente. Chao.